turismo que está asociado lamentablemente a la prostitución, ahora pues a la explotación de menores, que es tal vez lo más grave que tenemos dentro de ese turismo que está llegando a la ciudad, al consumo de sustancias estupefacientes. Es decir, ese posicionamiento definitivamente requiere, por lo menos, sin decir que eso sea exclusivo de Medellín, porque es un fenómeno que evidentemente no es exclusivo de Medellín, pero tenemos que tener una contrapropuesta institucional de un turismo de mejor calidad. Y el otro punto es cómo nos preparamos, ya vemos, como ciudad para recibir ese turismo, que creo que hay muchas apuestas. Hoy el tema que nos trae aquí, el tema inmobiliario, cómo se organiza la ciudad para tener un orden mucho más claro en muchos sentidos. Nosotros planeamos la ciudad para sus habitantes, pero no para una gran cantidad de habitantes temporales que nos están llegando. ¿Qué podemos ofrecer en muchos sentidos desde una oferta, digamos, inmobiliaria, además después de toda la oferta institucional que hablábamos previamente? Porque, insisto, seguramente más turistas no solo es hoteles, es más restaurantes, es más seguramente centros comerciales, es una oferta muy diferente, es seguramente más museos, más parqueaderos en algunos momentos, más movilidad, y eso hay que hacer digamos, una planeación mucho más clara de lo que está sucediendo en Medellín con esa visión. Y ya empieza uno a ver ya fenómenos, lo vamos a decir, que nosotros mismos lo vimos dentro de la ciudad, una especie de turistificación dentro de la propia Medellín, de habitantes de Medellín. Antes uno veía, digamos, Santa Elena era como un lugar apartado de Medellín. Hoy no cabe, o sea, hoy hay digamos, una toma masiva digamos, viviendas informales en Santa Elena, solo para poner un ejemplo. Hoy los fines de semana usted no cabe una persona, no hay manera de parquear, llegan a acabar con esa zona, y somos seguramente muchas veces las personas de Medellín las que estamos haciendo. Entonces, fenómenos es cómo planeamos esa ciudad para que después no digan hay un racionamiento de agua, como va a pasar en Bogotá, y se acabó el turismo en Medellín. Punto. Ese día se acaba. O sea, es decir, es un golpe mortal para una ciudad que viene creciendo en ese sentido. Eso de una forma. Y la otra es la formación de la ciudad. Algo que nos falta mucho, digamos, el nivel de bilingüismo en la ciudad es algo que es un reto que se habla desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con el bilingüismo en Medellín? Y si que tenemos una oferta, muy bueno que nos hablen en español, pero qué bueno que nosotros podamos también ir ascendiendo el nivel en general de la ciudadanía para que tenga acceso a un segundo idioma, especialmente inglés, que nos sirva para atender personas de todas partes del mundo, además de ese, y una calidad en el servicio mucho más estandarizado, porque evidentemente no es que somos amables, queridos, yo creo que nadie se queja de las personas de Medellín, pero es como si a uno le toca un día de buen genio una persona o de mal genio otra persona. Creo que hay que trabajar mucho en esos dos sentidos, digamos, en niveles de formación, no solo en bilingüismo, sino en una calidad del servicio de atención al cliente que requiere muchas más implicaciones que simplemente, pues estoy hablando un poquito largo, pero los que estamos en lo público hablamos largo, pero ahí dejo esos dos puntos. Entonces, digamos, qué tipo de turismo queremos y cómo nos preparamos institucionalmente, o al menos en estructura de la ciudad, para atender ese turismo que nos está llegando y que nos seguirá llegando y ojalá siga creciendo. Entonces yo trabajaría en varios frentes. El primero es íconos, que de alguna forma lo dijo Juan Esteban, unos atracciones. ¿Qué está ofreciendo Medellín? Íconos es en muchos sentidos. Íconos es físicos, es decir, que bueno tener, digamos, museos en toda la ciudad, o museos ambulantes, que los parques tengan, que uno pudiera ir al Parque Aranjuez si hubiera una obra de Botero, en vez de estar de pronto todas concentradas en el centro, y que bueno que uno pudiera hacer un recorrido por todo Medellín y pudiera descentralizar el turismo en Medellín, no lo pongamos en unas zonas. Eso sería un paso interesante y uno lo puede hacer de muchas maneras. Pero también eventos pequeños, es decir, no sé, cantantes de rap que canten en todas las zonas y que se promueva constantemente, que las personas, los ciudadanos, pero también los que vienen a visitarnos puedan tener simplemente al aire libre en un parque algún tipo de diversión sana y esparcimiento que podría hacerse. Entonces llamémoslo íconos, que puede hacerse en muchos sentidos, reitero, íconos físicos, que eso es muy importante, y los otros íconos tipo eventos, porque nosotros pues hoy nos volvimos muy importantes en conciertos, pero yo veo Feria de Flores que en 10 días meten, no sé cuántos eventos podrá haber, 150 eventos, no sé cuántos puede ser en 10 días. Y uno, ¿por qué no hace en Medellín, que por ejemplo tenemos desagregados una gran cantidad de eventos culturales? Es decir, tenemos Fiesta del Libro, tenemos Festival de Poesía, tenemos a veces temporadas, no sé, de música clásica, para poner un ejemplo. Tenemos un montón de eventos que uno podría decir, venga, ¿por qué no juntamos esto y hacemos en marzo, que Medellín no tiene tanto turismo, por qué no tomamos eso y hacemos
cada trimestre como una gran feria de flores, entre comillas, pero es una feria cultural, una feria gastronómica, o sea, podría crear muchas, digamos, posibilidades con lo que tenemos hoy, no habría ni que inventarse. Entonces, iconos físicos, pero también iconos como eventos. Saquemos esos 150 eventos que hay en la Feria de Flores, que a veces son tan rápidos que ni se ven, y los podemos poner en otras épocas del año y le generamos mayores ingresos a la ciudad en otros momentos. Se puede ser una primera alternativa, digamos, iconos de todo tipo. Un segundo punto es cómo se trabaja desde la oferta institucional un nuevo urbanismo en muchos sentidos. Es decir, cómo podría uno crear clústeres, ojalá asociados al transporte público, donde ahí se construyeran hotelería o una gran cantidad de digamos, diferentes opciones de vivienda o de estancias cortas, serias, como las que propone Juan Esteban de una forma muy seria, de lo que no se ha utilizado en Medellín, es decir, residencias estudiantiles, muchas cosas que podrían hacer, cómo creamos clústeres en la ciudad y cómo le generamos a través del uso del suelo unos nuevos ingresos a la ciudad organizados, y también le damos algunas alternativas, puede ser tributarias para ellos, para explotar esas zonas que fueron organizadas, que uno pudiera tener además alrededor una gran cantidad de oferta de todo tipo. Entonces hacer esos clústeres, no que salgan tan informalmente, que lo que aquí lo que termina pasando en los hoteles es tumbe 4 casas que alcanzó a negociar y ahí monte pues el hotel. Es decir, que uno pudiera decir, estas zonas de la ciudad podrían privilegiarse para hacer una oferta hotelera o turística de alguna forma. Esa es una alternativa supremamente importante, asociada, insisto, a la movilidad masiva, que pues para que después en Medellín no nos tengan que venir todo el mundo a alquilar vehículos, ya la movilidad está colapsada en la ciudad, y que no tengamos pues que venir todos los turistas a alquilar vehículos en la ciudad, de eso no se trata. Y un tercer gran punto es, entonces insisto, íconos, llamémoslo un nuevo urbanismo, asociado al concepto de turismo. Y un tercer gran punto es qué están haciendo las entidades de Medellín, las entidades públicas de Medellín. Evidentemente pues necesitamos un gran liderazgo frente al sector privado, pero ¿qué hacen las entidades públicas? La EDU dejó hace rato de ser la desarrolladora urbana de Medellín, el metro tiene esa posibilidad de desarrollar urbanísticamente, lo debería explotar mucho más, no solo con el metro de la 80, podría hacerlo con lo que hoy, con lo que está sucediendo hoy en la ciudad, en muchas zonas que podría explotar el metro, ese desarrollo urbanístico a su alrededor, es un tema supremamente importante. ISBIMED, que hace rato perdió lamentablemente su visión de construcción de vivienda, porque cuando de alguna forma estamos construyendo hotelería, seguramente puede existir en algunos momentos desplazamiento de ciudadanos por esa construcción, pues bueno, hacia dónde los vamos a dirigir, y que ISBIMED también que les está ofreciendo. Y por último, un tema que hay que hablarlo, el aeropuerto, que ya nos quedamos, el aeropuerto de José María Córdoba, que ya pues está saturado en todos los sentidos. Es decir, hoy la terminal del aeropuerto necesita una ampliación, se ha hablado de muchas formas, a veces con pequeñas terminales satélites, pero el aeropuerto de Medellín, para recibir toda esta oferta turística, pues se está quedando bastante insuficiente. Superamos, creo que con creces, creo que superamos como 7 u 8 años la meta que teníamos de personas que iban a pasar por el aeropuerto de José María Córdoba, sin contar pues la necesidad del segundo túnel para unir con Medellín. Al margen de eso, el punto es qué va a pasar con el aeropuerto, que también es otra de esas instituciones que tiene que ponerse las pilas, porque no queremos... creo que de alguna forma cuando hemos viajado nos puede haber pasado, uno ahí pues parado 15 o 20 minutos en la pista esperando que dejen una de los, ¿cómo se llama eso? Las locaciones pues libres, no recuerdo cómo es el nombre concreto. Yo creo que trabajarían esos tres temas, es decir, puede que sucedan muchas cosas que no somos capaces de visualizar, pero si Medellín crea nuevos íconos, si Medellín crea un nuevo urbanismo concentrado muy en el turismo, para lugares especiales de la ciudad donde haya algún tipo de prebendas para que se construya allí esa nueva hotelería o nuevas formas residenciales, y unas instituciones pensando en ese desarrollo urbanístico de Medellín, pero particularmente también turístico, creo que ahí podemos ir trabajando en varios sentidos, paralelamente arrancar de una vez, para que esa oferta que de 1.600.000, que si llegamos a 3 millones en 5 años, que no sería nada raro en esta ciudad, pues tengamos que ofrecerles. Es como Medellín crece y a veces olvida el resto de las regiones y lo que sucede, porque ustedes saben, o sea, puede haber control aquí en un hotel sobre explotación infantil, pero ¿qué pasa si se van para una finca en San Jerónimo? Es decir, creo que hay un reto muy grande donde requiere, y ahí viene mucho la participación privada en muchos sentidos.
lo dijo María Alejandra muy seriamente, es, digamos, cómo, que esos arrendamientos de estancia corta que se está haciendo, porque una regulación, si se permite o no, creo que ahí hay mucho que trabajar e inmediatamente. Segundo, yo creo que hay que exigir más responsabilidad también a los propietarios de los hoteles, de los restaurantes de Medellín. Creo que lo estamos viendo, lo que está pasando, y a veces nos hacemos lo loco pues para solo facturar. Creo que hay que ponernos la mano en el corazón porque la problemática es muy profunda y unos dólares pues seguramente serán muy útiles para ese establecimiento, pero está acabando con la reputación de la ciudad y está generando ese voz a voz por debajo, que es la que hizo crecer mucho ese turismo en Medellín. No sabemos realmente cuántos turistas vienen a esos consumos, llamémoslo consumos nocivos, esos muy difíciles de entender, eso pues no se saca con una encuesta propiamente, pero sí requerimos mucha más, digamos, una responsabilidad mucho más grande, un llamado a la acción mucho más grande de todos los dueños, los propietarios, todas las personas que están dentro de esos entornos, de esos establecimientos de comercio y de los ciudadanos en la denuncia, evidentemente, porque no nos podemos los locos ante el problema. Y yo creo que ya está, lo que ha venido aflorando, hay que mirar el lado positivo, es que yo creo que en Medellín ya las personas se cansaron de todas esas malas acciones. Yo creo que las personas están hoy listas a la denuncia, sin miedo, sin temores. Y ahí sí hay que exigirle entonces a todas las autoridades, especialmente a las policías, pues la policía, la fiscalía, una acción muy concreta frente a todas esas redes criminales que existen alrededor de estos negocios. La articulación, reitero, es decir, Medellín puede ser la cabeza. Yo creo que a través de entidades como el Buró, como la Agencia de Cooperación Internacional, es como organizamos mucho más el turismo en Medellín y sus alrededores, porque finalmente muchos de esas personas que están hoy viniendo a Medellín terminan un fin de semana, se van pues para Guatapé o se van para Jardín o se van para muchos municipios que también empiezan a trasladarse las problemáticas o los retos, más bien no digamos problemáticas, pues esos retos del turismo se empiezan a trasladar a esos lugares. ¿Cómo organizamos? Y yo creo que ahí tiene pues que haber una acción muy conjunta entre alcaldías, la gobernación, es decir, están muy retrasados en ese sentido porque cada municipio se planea localmente y a veces pues olvidamos toda esa incidencia que existe en los municipios alrededor, pero Medellín sí puede llevar el liderazgo. Evidentemente las personas están viniendo a Medellín, el posicionamiento está en Medellín. Lo que pasa es que pues cuando uno pasa de Medellín a Envigado, no sabemos ni siquiera los de Medellín cuándo es Medellín y cuándo es Envigado, pues mucho menos lo va a saber un extranjero. Entonces sería pues un primer gran punto. Medellín es una ciudad muy cultural, es decir, en los últimos tiempos pues evidentemente hemos tenido muchas, digamos, economías emergentes, y la música urbana es tal vez una de las más fuertes, y el tema de Internet modificó mucho el tema de influenciadores, youtubers, etcétera, pero particularmente hay muchos fenómenos culturales que se han venido desapareciendo en la ciudad y que yo he dicho, hombre, ¿por qué no empezamos a resucitar algunos, sumarlos y crear una gran temporada de cultura en la ciudad que podría sumar, no solo la fiesta del libro es muy local, lamentablemente. Es decir, nosotros no somos una fiesta del libro reconocida internacionalmente, es muy visitada, es muy local, pero puede ser un gran atractivo turístico también en muchos sentidos. Entonces le podría sumar a lo que se perdió hace mucho tiempo, la Bienal de Arte, por ejemplo, en Medellín. Una Bienal de Arte de hace muchísimo tiempo, muy respaldada por el sector privado, que podría recuperarse, y ahí hay mucho para todos esos artistas de todo tipo, pues pintores, escultores, etcétera, que hay una gran fortaleza que podría recuperarse. Festival de Jazz, por ejemplo, un festival de jazz que era supremamente bien reconocido, que se desapareció, y podrían esos fenómenos, insisto, sumarse. El Festival de Poesía, entonces brincan en temporadas cortas sin mayor impacto internacional. Hablo de impacto internacional que también nos podría ayudar a subir el nivel del turista que viene a Medellín. Creo que uno podría repensar todos esos fenómenos culturales, el arte como un gran generador. Evidentemente la música urbana nos está acaparando hoy toda la atención, pero que podría llevarse a otros espectros de los fenómenos culturales y artísticos que pueden generar una gran posibilidad para la ciudad. En Medellín las personas no visitan museos, los extranjeros vienen, pero no visitan el Museo de Antioquia. Si ustedes ven la gran cantidad de personas que visitan el Museo de Antioquia, no son extranjeros, son básicamente colegios de Medellín, que la alcaldía de Medellín patrocina su ingreso al museo, solo para poner un ejemplo. Podemos darle un vuelco muy grande. Medellín podría crear otros tipos de museos. Evidentemente hay museos artísticos, pero uno podría crear, como hay en otros lugares del mundo, museos temáticos. O sea, pues
podemos ponerle el tema que queramos aquí, de lo que sea, el Museo del Transporte, o por ejemplo, pues, Museo del Transporte, no sé, hay muchos que se podrían hacer, Museo de Historia Natural, como hay en muchos lugares, es decir, muchas alternativas que existen adicionalmente a esa oferta institucional que, insisto, que podría hacerse una temporada de eventos fuerte en la ciudad que genere visibilidad sobre muchos de los eventos y paralelamente unos, llamemos, digamos, oferta permanente en muchos otros sentidos. Creo que ahí podría trabajarse mucho, ahí está la esencia. Y adicionalmente a eso, lo remataría con esto. ¿Dónde está el Broadway de Medellín? Solo voy a poner un ejemplo. ¿Qué shows hay para uno ir en Medellín en la noche con su familia? Hay unas temporadas cortas de teatro que pueden existir ya muy establecidas en algunos lugares, pero ¿qué oferta permanente existe de shows? Y uno ve mucho cantante, ve mucho persona talentosa, productor musical, como, ¿y yo qué me pongo a hacer? Necesitamos entonces al Estado siempre estar detrás intentando promover esos talentos, o podemos volver esos shows que las personas tengan que venir a Medellín a verlos. Ya sucedió en Cali, por ejemplo, es que está el show de Delirio de Salsa en Cali, y Medellín, que tiene tanta fortaleza en música urbana, tanto talento, y no estamos creando shows para que las personas vengan acá. Entonces también habría una apuesta muy interesante adicional a ese fenómeno cultural de un fenómeno artístico urbano que es latente, que es potente, y que Medellín podría aprovechar únicamente no solo para exportar música, que es hoy uno de lo que genera mayor reconocimiento global, sino que las personas tengan que trasladarse a Medellín, y en ese traslado a Medellín estar con una oferta institucional privada, evidentemente, pero podría ser muy impulsada por el Estado, que fuera permanente y que nos generara también otros tipos de nueva generación de ingresos y nuevos empleos formales de alta calidad.